Mónica Ortiz, tengo 20 años y actualmente estoy estudiando para ser maestra de primaria en un futuro. Encontré el Jiu-Jitsu hace 2 años porque una persona importante me lo recomendó. Desde que hago Jiu-Jitsu verdaderamente me siento mucho más segura. Me cambió la vida por completo. Entrenar para mí es algo muy lindo. Acá se siente muy acompañada por todos mis grupos de compañeros que están acá adentro. Son de verdad grandes personas y cuando venís acá es otro mundo. El Jiu-Jitsu me cambió mentalmente y también personalmente. Me ayuda mucho en los momentos difíciles, me saca el estrés. Es una compañía muy grande porque cuando una persona está mal, viene acá y se olvida todo. Bien, bueno, en esta oportunidad tenemos el placer de recibir en nuestro canal de YouTube para todos nuestros alumnos, sus familias, y también el público en general que nos acostumbra a ver en estas entrevistas, a Julio Romay, que es historiador, investigador, fundamentalmente especializado en la historia sanmartiniana, y vamos a tener una charla, vamos a hablar de todo. Él se ha especializado específicamente en San Martín, sabes mucho sobre el combate de San Lorenzo, también tengo entendido. Pero bueno, antes de ir a las preguntas y charlar un poquito sobre todo lo que vos has investigado, me gustaría que me explicaras esto, porque vos sos contador de profesión, pero de apasionado, sos apasionado de la historia de San Martín y de los hechos que ocurrieron. ¿Cómo se te despierta a vos esa curiosidad y por qué sentís la necesidad de indagar en eso? Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla. Siempre que pueda divulgar las ideas, la historia de San Martín, es un gran placer. Mirá, a ver, yo fui al Jardín de Infantes Mercedita de San Martín. Fui al colegio, escuela número 17, General San Martín. Uno de los primeros libros que leí en mi vida, el segundo o el tercero, fue El Santo de la Espada. Y siempre me gustó el combate de San Lorenzo. De grande, un día me llama, durante mi etapa de estudio de contador, hay que estudiar muchísimo, entonces no te queda tiempo de nada. Entonces, y ahí ves también la historia económica, que es una historia totalmente diferente a la historia política, que es la que nosotros estudiamos en el colegio. Y después, bueno, siempre me interesó la genealogía. La genealogía no es solamente armar el árbol genealógico de una persona, que aparte es una cosa apasionante, sino que es como un auxiliar de la historia. Y como en la genealogía uno estudia los micro detalles, muchas veces corregís la historia. Entonces, yo me encuentro haciendo genealogía y descubro en mi árbol genealógico que una persona me llama por teléfono y dice, mira, yo estoy en tu árbol genealógico, una persona muy mayor, ¿te interesa? Sí, sí, vení a casa, voy a la casa. Me presenta un árbol genealógico que era monstruoso, y me dice, mira, esto empieza por Julián Corbera. Y de ahí, y yo estoy en una parte ahí. ¿Quién es Julián Corbera?
y él me dice, era un granadero de San Martín. Bueno, en realidad creo que me dice, era un edecán de San Martín. Viste que a veces en la tradición familiar puede haber algún error, ¿no? ¡Wow! Me llama mucho la atención. Digo, bueno, lo voy a empezar a buscar. Entonces empiezo a investigar. Yo ya estaba haciendo mi árbol genealógico, y armo todo el árbol genealógico hasta el hijo de Corbera, y de ahí en arriba no lo puedo unir. Pero tenía tanta información de San Lorenzo, tanto, y aparte me di cuenta que eh, muchos historiadores copian a otros historiadores y arrastran errores durante 200 años. Y te doy un ejemplo. Yo me fui hasta San Lorenzo, que queda acá a 300, 400 kilómetros, lo aconsejo totalmente, y hay una calle que se llama Julián Cervera, no Corbera. Entonces digo, ¿cómo puede ser que le pifien al nombre de una calle? Y empiezo a leer libros, y dicen Julián Cervera, y era Corbera. Y todos los historiadores lo dan como que era un miliciano de Rosario, otros dicen que era granadero, y no era ni una cosa ni la otra. Porque como yo armé la vida con papeles, fui a archivos, y fui todo, descubrí que era un oficial de artillería de Buenos Aires, que marchó a San Lorenzo, y descubro que hay dos personas que están nombradas ahí, que es Vicente Mármol y Julián Corbera, que no eran granaderos, pelearon en San Lorenzo, y durante 200 años dijeron cualquier cosa. Entonces digo, bueno, acá hay mucho para estudiar y corregir e investigar. Y así empecé. Julio, las preguntas que te voy a hacer es desde alguien que yo soy un neófito en esto. Son preguntas que te puede hacer el público, alguien como yo, que No, me encuentro con vos, me entero que vos sos experto en esto, te voy a preguntar todas estas cosas que por ahí te pueden sonar hasta tontas a veces. no. ¿Por qué sentís, o cómo podés definir vos con tus palabras, por qué sentís que el combate de San Lorenzo es tan importante en nuestra historia? ¿Qué es lo que define la importancia? Mirá, en principio tiene el atractivo de poder rescatar héroes anónimos. Porque el combate de San Lorenzo fue muy chico en cuanto a tiempo, espacio, combatientes. Entonces, lo atractivo que tiene es que uno puede rescatar el nombre de esto que yo te digo, Julián Corbera, Vicente Mármol, el sargento Dominique Portó, muchas historias chiquititas donde, y ese fue uno de los objetivos también del libro, yo te puedo decir, mirá, la patria no la hace los grandes oficiales que están en el Bronx y demás, la haces vos, la hago yo todos los días haciendo nosotros nuestro trabajo, ¿entendés? Y le hicieron esta gente desconocida por la historia, y yo vengo y te traigo la historia de ellos, y eran gente normal, ahí yo me dedico un capítulo a la historia de Corbera y de Mármol, era gente normal, Mármol era un desacatado, era como se decía antes, que un día se pelea con San Martín, y él dice que San Martín le dijo que si seguía haciendo era una persona con muy mala conducta, y San Martín le dice que si seguís haciendo esto te voy a sacar a patadas en el plim, 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 ¿viste? Y son historias muy poco conocidas, ¿entendés? Y era gente normal, era gente normal. Este sargento Dominique Portó, que murió en San Lorenzo, hay un monolito en Francia que lo recuerda. Dice sargento Dominique Portó, que murió, todo en francés, ¿no? En San Lorenzo, en América. Y vos decís, ¿cómo puede ser que lo recuerden allá y acá no sabemos quién es? Entonces, te permite el combate de San Lorenzo, primero, ir a esas microhistorias. Segundo, que el combate de San Lorenzo fue muy importante. Está mencionado en el himno nacional, abro paréntesis, la letra del himno nacional es mucho más larga, fue acortada, pero está nombrado en el himno nacional. Después, la escena más conocida de la historia argentina es San Martín caído y apretado su pierna en el caballo. Y te puedo nombrar como algo popular, lo habrás visto en un comercial en varios comerciales, el de Adrián Suar con el otro actor,
que le dice, no me acuerdo exactamente qué le dice, pero le dice, no, pero son de sopapita, muero contento. Bueno, eso significa, si alguien de marketing lo metió en una propaganda, es porque es súper popular. ¿Me explico? Yo creo que es la escena más popular de la historia argentina. Todo el mundo sabe que San Martín se cayó y que vino el sargento Cabral, que abro paréntesis, nunca fue sargento, cierro paréntesis, y lo salvó. Entonces, y además, ya yendo un poco más específicamente hablando, San Martín en el combate de San Lorenzo introdujo una estrategia que fue el ataque en pinzas, que hasta ese momento nunca se había visto. Hasta ese momento la caballería, que según el general Paz dijo, hasta que vino San Martín no merecía ni el nombre, la caballería, el único que la supo usar bien fue San Martín. Entonces, en el combate de San Lorenzo, él hace un ataque en pinzas, por un lado y por el otro. Hasta ese momento la caballería, ¿cómo atacaba? Atacaba todos juntos en masa y yendo para adelante. San Martín hace un ataque en pinzas que sorprende totalmente al enemigo, y eso fue lo que los venció. Y Chacabuco, que fue una batalla mucho más importante, San Lorenzo es en chiquitito lo que va a ser Chacabuco, o sea, un movimiento también en pinzas que era totalmente innovador, nunca se había visto por estas tierras, y después hay miles de historias de San Lorenzo que yo te puedo contar. A ver, por ejemplo, San Martín había un decreto, con fuerza de ley, donde, esto que te voy a decir, jamás lo escuchaste en tu vida, y también nos pinta San Martín. Hay un decreto que decía que a toda esta gente, todos estos realistas que él capturó, a las 2 horas los tenía que arcabucear, porque en ese momento se tiraba con el arcabuz, había que arcabucearlos a las 2 horas y en el campo de batalla. Había que matarlos, fusilarlos. ¿Sí? Y San Martín no era un asesino, y tampoco le interesaba matar. Él era un militar de carrera, entonces no era un asesino, ni quería matar por matar, ni generar odios ni envidia. No le convenía. Entonces, ¿qué hace? Los toma prisioneros, interviene contra el gobierno, interviene ante el gobierno, y llega a que el gobierno acepte que no sean fusilados. Entonces, quedan como prisioneros. Y muchos de ellos tuvieron vida en el país, algunos fundaron varias ciudades por Santa Fe, y otro llegó a ser jefe de policía en Entre Ríos. Increíble. Entonces, vos decís, ¿y qué ganas matándolos? Si no tiene nada que ver. O sea, y eso te muestra también la parte humana de San Martín, ¿no? Que no había que matar por matar. En aquel momento también la guerra tenía ciertos códigos de honor, de caballerosidad y demás que se respetaban, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy interesante. Además, bueno, fue el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo. La marcha, este dato que te voy a tirar, jamás lo escuchaste en tu vida, seguro. La marcha que hace San Martín desde Retiro hasta San Lorenzo es considerada la marcha forzada militar más rápida de toda la historia. Si vos sacás la cantidad de días que recorrió por los kilómetros, te da un promedio que recién puede llegar a equipararse a un general norteamericano, Stuart, y todavía está por debajo de San Martín. Esa marcha que hicieron, que fue fines de enero, principios de febrero, o sea, fines de enero acá te morís de calor. ¿Qué haces un 31 de enero? Abajo del ventilador o aire acondicionado, pileta. No hay otra. Bueno, ellos estaban marchando a caballo, cerca de 400 kilómetros a caballo, y en una marcha la más rápida militar forzada de la historia. Entonces tiene muchas de esas cosas. Muchas. Julio, yo te voy a tutear, te digo Julio. No, sí. Ningún problema. Julio, vos tuviste la oportunidad de estar en San Lorenzo, en el lugar donde ocurrió el combate. Y siendo un estudioso vos de la vida de San Martín, con todo ese background que vos tenías del estudio de San Martín, cuando llegás a San Lorenzo,
¿qué imaginas que pasaba por la cabeza de él cuando planificó el combate? Mirá, en principio, bueno, otra cosa que tiene San Lorenzo es que fue muy desigual desde el punto de vista tecnológico. A ver, ¿qué significa? Que los realistas tenían todas armas de fuego, tenían 2 cañones, que en realidad eran 2 carronadas, para ser específicos, son cañones más chiquititos, más livianos, pero con mayor poder de fuego. Tenían 2 carronadas y todos fusiles. Y San Martín tenía 12 fusiles, y lo demás tenían espadas, sables o lanzas. Y las 12 carabinas que había, San Martín dice, no, estos 12 granaderos se quedan en el convento, resguardando el convento. Y San Lorenzo fue una lucha desigual de armas blancas, sables, espadas y lanzas, contra armas de fuego, que en ese momento eran imprecisas, pero eran la última tecnología. Y además, la cantidad de granaderos versus realistas era también desfavorable para San Martín. Entonces, tenía todas las de perder. Todas las de perder. Entonces, y además, otra cosa, cuando San Martín viene a su territorio, regresa, digamos, fue mal visto. Del triunvirato, el triunvirato eran 3, hay uno que lo miró con mucho recelo. No confiaban, porque, a ver, también hay que imaginarse en ese momento, San Martín era un oficial que peleó durante toda su vida para el rey. Hablaba en castizo. Acá no tenía familia, no tenía nada. ¿Quién era? Viene con un grupo de hombres, ¿quiénes son? ¿Quién es esta gente? Y viene a ofrecerse a pelear contra el rey después de que luchó durante décadas a favor del rey. Entonces generó desconfianza y era mirado con desconfianza. Entonces, para San Martín, de hecho, te cuento una anécdota, él cuando llega a la primer posta, porque para ir desde Retiro hasta San Lorenzo, cada 4 leguas iban cambiando caballos, ¿no? En las postas, que serían las estaciones de servicio de hoy en día. Cuando llega a la primer posta, imagínate, San Martín, toda esta zona no la conocía, porque él había estado de muy chico y era totalmente ajeno, no lo conocía. Entonces había un vaqueano de la zona, ese vaqueano se desorienta, entonces y además, desorganización nuestra, no había la cantidad de caballos que él necesitaba. Pues imagínate que ellos eran cientos de personas, y no había caballos, no había 100 caballos en cada posta. Lo que el gobierno hizo fue mandar un emisario avisando previamente, vayan juntando caballos de postas, porque vos tenés un camino central y otros caminos paralelos. Entonces tenían que ir pasando los caballos de otras postas a esta posta por donde iba a pasar, por el camino, donde iba a pasar San Martín. Y bueno, bien argentino lo nuestro, fue un desastre la organización, y no estaban los caballos. Entonces él llega a la primera posta y no estaban los caballos. Entonces, urgente le escribe al gobierno, y vos ves la letra, porque ese documento yo lo tengo, vos ves la letra así, muy rápida y como nerviosa, diferente a otras letras de San Martín, donde le avisa, mira, llego a la posta, a la primer posta, que era saliendo de Capital, la primer posta, la de Santos Lugares, y no están los caballos, siendo las 8 de la mañana, escribo esto para el conocimiento del gobierno. ¿Por qué? Porque yo me imagino que, viste, si él después no llegaba a San Lorenzo, o no llegaba, pues la orden de él no era ir hasta San Lorenzo, era seguir a los realistas paralelo por la costa. Que pelearon en San Lorenzo fue una, digamos, coincidencia, o el destino dijo que determinó que fue eso lo que ocurrió. Pero la misión de él era perseguirlos por la costa. Los barcos iban por el río, él iba por la costa. Si él llegaba a la primera posta y se quedaba ahí y no los podía perseguir, yo imagino que le habrá pensado, esto van a pensar que soy una espía, que no confían en mí, ¿entendés? Entonces, él venía con esa gran desconfianza de parte del gobierno.
Y además tenía que ponerse al frente de sus soldados, que eran los granaderos. Y esta es una lección de liderazgo impresionante, él digamos, como jefe de todo ese grupo de tareas, se pudo haber quedado atrás en su estado mayor, dirigiendo, y sin embargo dijo, no, no, yo me pongo adelante de todos, me pongo adelante, y atrás vienen todos los granaderos, porque yo lo que digo, lo hago. Entonces, y esa es una lección de liderazgo impresionante. Entonces, o sea, no es que dijo, no, bueno, tenemos que hacer esto, bueno, vayan y háganlo. No, no, yo me pongo adelante. Y se puso adelante. Y por eso, el primer cañonazo que se recibe, lo recibe él. Y por eso, la historia que ya sabemos, se cae, casi más muere y demás. Eso fue una lección de liderazgo impresionante. Entonces, todo esto es lo que hace que el combate San Lorenzo sea para mí muy atractivo. Julio, esto es una pregunta más de índole personal, ¿no? Sí. Con todo lo que vos has investigado, esto que mientras yo te escuchaba, que dijiste que recién este documento lo tengo yo, con todo lo que vos vas reconstruyendo de una persona, en algún punto sentís esa conexión que te permite decir, a él le pasaba esto por la cabeza, digo, no como una certeza, pero ¿podés llegar a ese punto de deducción de decir, a él le pasaba esto por la cabeza, a pesar de los años que nos separan en el tiempo, cuando vos, el punto de contacto son los documentos, los testimonios y todo lo que investigás? Y en algunas ocasiones sí, hay que, digamos, a ver, por ejemplo, él se cae, imagínate, a ver, eh, vos vas, bueno, no es que pueda adivinar lo que piensa San Martín, pero yo me pongo en el lugar, eh, y aparte lo conozco más, no tanto en el bronce, eh, y me puedo imaginar algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que después de que le pegaron que no fue un cañonazo con una bala maciza, fue con lo que llamaba un tarro de metralla. Significa un bote lleno de perdigones, esquirlas, ¿viste? Una escopeta que vos Sí. tenés el cartucho, bueno, eso tamaño baño en un cañón. Eso disparaba entre 60 o 120, depende del tamaño, si era una metralla grande o chica, se disparaba y eso se esparcía así en el medio de toda la carga granadera. Más que sí había cañonazos de los barcos, de balas macizas de verdad. Que si uno va al convento, hay como, no sé, habrá 10, 12 balas macizas de verdad. Entonces, yo pienso, pero esto es una conjetura y demás, que cuando él recibe todo ese golpe, la caída, él queda con el brazo dislocado o luxado, de acuerdo a la terminología médica, se pega un porrazo tremendo, y, y por eso seguramente en la primera parte que él escribe, generalmente se escribían dos partes, el parte es una notificación al gobierno para decirle, mira, pasó esto, esto, esto y esto, se mandaba el primero lo antes posible, y el segundo se escribía con más detalle. Él ni en el primero ni en el segundo lo destaca Cabral, no lo menciona Cabral, que fue, entre comillas, el héroe de la jornada. Recién, 24 días después, él hace un oficio que lo envía al gobierno destacando a Bermúdez, que era el capitán que iba en otra ala de ataque, que muere en el combate, y a Cabral. Ahí recién 24 días después lo destaca. Entonces, muchas de las preguntas es, bueno, ¿por qué no lo destacó si le salvó la vida? Bueno, en principio él no hablaba, San Martín no hablaba de él. Él en ningún momento, no hay ningún documento oficial que diga, San Martín, que diga, me pasó esto, 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 me caí, estuve a punto de morir. Él no hablaba de él. Y tampoco habló de Cabral. Entonces, bueno, ¿por qué no habló de Cabral? En principio, bueno, yo arrastré todas las partes que él escribió de batallas, y él, digamos, no hay ningún granadero que haya sido destacado, sino se destacaban los oficiales y demás. Recién en este oficio que te digo, lo destaca a Cabral.
Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no habrá sido eso? Y yo creo que él quedó en ese momento como golpeado, no era la primera vez que le pasaba esto, él estuvo a punto de morir en similares circunstancias en España, ¿no? Pero bueno, imagínate que vos recibís ese cañonazo, te caes, te quebrás el hombro, no es fácil. Aparte, bueno, en un momento lo vienen a matar, él lo esquiva y de refilón le dejan una herida en la mejilla izquierda. Entonces estuvo bravo el tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno se puede imaginar, bueno, qué es lo que le pudo haber pasado a este hombre en ese momento, en esa circunstancia. Y aparte, bueno, te cuento una anécdota. Cuando fue el Bicentenario, en principio hay que destacar algo. Ellos, todos los granaderos, peleaban con caballos que les habían dado 3 kilómetros antes, no eran sus caballos. Porque, por eso te digo, en cada poste iban cambiando. Cuando fue el Bicentenario, hicieron, siempre los 3 de febrero hacen una representación de la carga granadera. Cuando se hace el Bicentenario, el que representaba a San Martín, yo lo tengo filmado porque yo estuve en el palco oficial, el que representa a San Martín, que era su caballo, granadero que se dedica a eso y que es su caballo, hacen la representación, él sale corriendo y el caballo empieza a corcovear y lo tira y se cae. Y eso no era un combate, era su caballo, y yo después me contacté, porque yo lo conocía a este capitán, le digo, ¿qué fue lo que pasó? Me dice, solo Dios sabe qué le pasó al animal en ese momento, no sé, no te puedo explicar. Y de nuevo, él, 200 años después, misma representación, mismo lugar, con el caballo, gente entrenada que se dedica a eso, y pasa esto. San Martín y los demás granaderos pelearon con caballos en el medio de una guerra, en el primer bautismo de fuego en todos los demás granaderos. Entonces, todo esto te cuento porque le pone un contexto especial que uno a veces no lo tiene en cuenta cuando leen un libro, viste, qué fue lo que ocurrió. ¿Entendés? Entonces, a veces yo me pongo en esa situación y digo, bueno, acá puede haber pasado esta cosa, ¿viste? Pero no más que eso. Sí, es un poco la pregunta, ¿no? Digo, uno juega, imagino que juega con las deducciones en base también a tu experiencia y a todo lo que vas investigando y vas reconstruyendo. Por lo que te escucho, evidentemente es un trabajo de mucha reconstrucción en base a los datos y los documentos a los que vos podés acceder. ¿Qué cosas te parece que son las luces y sombras de San Martín, vos que lo has estudiado en profundidad? Mirá, digamos, San Martín tenía una personalidad muy enigmática. Entonces, justamente, y lo relaciona con tu pregunta anterior, cuesta conocerlo a San Martín. A diferencia, por ejemplo, bueno, siempre uno hace San Martín Bolívar. Bolívar era egocéntrico, hablaba de más, quería que lo adularan. O sea, yo creo que si vos le vas a San Martín, toma, escribime tu historia, te la escribía él. ¿Entendés? Porque una personalidad totalmente opuesta a lo que es San Martín. San Martín tenía una personalidad muy enigmática, muy enigmática. Es muy difícil de resolver algunas cosas de San Martín. Uno de los grandes misterios es por qué vuelve. ¿Entendés? Y ahí puedes tener toneladas de libros, ¿viste? Desde, y bueno, recibió el llamado de la patria, hasta, no sé, algunos dicen como Patricia Pascuali, bueno, en realidad su carrera militar en España estaba muy coartada, porque si vos querías hacer carrera y no eras español peninsular y no eras hijo de, no llegabas más allá de cierta categoría. Entonces, para hacer su carrera militar se vino a España. Esa es otra teoría. Pero en realidad, y él mismo lo dijo, mira, yo simplemente vine, está en un documento, vine porque cada uno de nosotros nos juntamos y que sabíamos que se iba a empeñar la lucha en América y nos vinimos para acá para cada uno pelear por su tierra, nada más.
Pero una de las cosas que es una gran incógnita es eso, ¿no? ¿Por qué él vuelve? Y entonces también tenés ahí las dos bibliotecas, los que dicen que era un traidor, porque primero peleó con el rey, después contra el rey, y bueno, y los que decimos otra cosa. Después otra de las, si querés, sombras, pero para mí no lo es, pero yo, digamos, te tiro toda la información, se decía que él era monarquista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se produce, él fue un gran impulsor de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de Argentina, para decirlo de alguna manera, ¿no? Fue un gran impulsor, pero gran impulsor. Lo que pasa es que no estaba ahí en ese momento en Tucumán, pero él los pinchaba y pinchaba y pinchaba, es más, le dice, si ustedes se reúnen y no determinan la independencia, ese Congreso no sirve para nada, no sirve nada. Entonces, como que, viste, como los empujaba políticamente. Fue un gran impulsor de la independencia. Pero Belgrano y San Martín pensaban que todavía las democracias acá en América era algo que no era muy conocido, no muy conocido, era algo que no sonaba en esos bienes, no había posibilidades de democracia, los pueblos no estaban preparados, culturalmente, y no estaban preparados. Entonces, ambos dos decían justamente eso, que había que buscar una figura fuerte para que gobernara. De hecho, si vos analizás la historia argentina, hasta que viene el directorio, no sé si te acordás del colegio, viste, Revolución de Mayo, Junta Grande, Junta Conservadora, bueno, eran todos gobiernos que vos veías acá uno otro, hasta que vino el directorio, triunvirato, no se ponían de acuerdo las provincias, hasta que vino el directorio, que fue Perón, que era uno solo, y ahí más o menos se estabilizó. ¿Por qué? Porque los pueblos no estaban preparados para lo que es hoy. Y él decía, si nosotros vamos a nombrar uno entre nosotros, después se van a pelear todos y va a ser un caos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso fue lo que ocurrió. Entonces, y él era republicano, no era que decía, bueno, peleé contra un rey y ahora quiero poner otro rey. Pero, bueno, ahí tenés las grandes discusiones de si era monarquista o no era monarquista, ¿no? Esa es otra de las, si querés, sombras. Y el último gran tema es en Guayaquil, cuando se reúne con Bolívar, porque él se retira y le deja a Bolívar, bueno, seguí vos la guerra de la independencia. Esos son los tres temas. Creo que son más complejos de poder analizar, ¿no? Y tener de los dos lados. Julio, y decime, ¿qué nos tiene que dejar San Martín a nosotros como nación desde todo el recorrido que vos has hecho de la vida de él? Digamos, viste que a nosotros en la escuela nos lo presentan el prócer, esto, lo otro, pero nos dan pocos elementos, ¿no? Digamos, acerca de su historia, de su obra. Pero ¿qué nos tendría que dejar a nosotros como pueblo, como nación, en base a lo que vos estudiaste viendo tanto de él a nivel humano, lejos del bronce, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que a nosotros nos tiene que quedar, según tu criterio? Sí, mira, a ver, yo soy un admirador de San Martín, pero que yo te diga que es el más grande argentino y que jamás habrá ninguno como él, estoy convencido. ¿Me entendés? O sea, él en 1800, digamos, lo relaciono con cosas actuales, ¿no? Él en 1834, en Carta Miller, le habla de la corrupción. Perdón, a Miller no, a Tomás Guido. Le habla de la corrupción en Buenos Aires. Y le dice, el problema que tiene las Provincias Unidas y demás es toda la gente que está en Buenos Aires que viven de las tramas políticas y demás y que quieren vivir todos del Estado sin trabajar. O sea, lo puede leer ayer en el diario eso. Y él lo dice en 1834. El problema de todas las revoluciones y todas las tramas políticas, todo, está en Buenos Aires, donde toda la gente corrupta quiere vivir del desorden y quieren vivir del Estado a costa del Estado sin trabajar.
Esto lo puedes leer en el diario de ayer, era un visionario, o sea, adelantado a, a- a todo. Entonces, él lo dijo en 1834. Después, es muy interesante, muy, pero muy interesante, analizar San Martín en Perú. Porque San Martín fue más importante lo que hizo abajo del caballo que lo que hizo arriba del caballo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las batallas, obviamente, definían políticamente una situación, pero no fue lo más importante. Lo que hizo como político, él fue, si querés, el protector del Perú, si querés, el presidente del Perú. Después de 300 o 400 años de gobierno virreinal, 300 años, San Martín fue el primero que gobernó un país, que no era un virrey. Y yo cuando lo entrevisté, lo entrevisté al presidente del Instituto San Martiniano del Perú. Y le hice una entrevista muy, muy cortita, ¿no? Son 10, 15 minutos. Y le digo, un poco lo que vos me estás preguntando a mí, pero en Perú, ¿qué es San Martín para el Perú? Y me dijo algo que no me olvidé más. Me dijo, San Martín hizo todo. O sea, es otra vez, no es como acá, él hizo todo, hizo el Estado, hizo todo. Hizo absolutamente todo en Perú. Entonces, si vos querés conocer las ideas de San Martín, tenés que estudiar San Martín en Perú. Yo durante un año, en este programa de radio que te dije, me dediqué a hablar de San Martín en Perú. Por ejemplo, es algo que es conocido, pero seguramente nunca lo escuchaste. Y es una pavada lo que te voy a decir, ¿no? Si yo te digo, ¿quién creó la bandera argentina? Me decís Manuel Belgrano. Ok. ¿Quién creó la bandera peruana? San Martín. Eso no lo sabía. La gente no lo sabe y muchos historiadores no lo saben. Eh, a ver, él llegó y apenas poco tiempo, él estuvo 2 años en Perú. Eh, determinó, por ejemplo, entre otras cosas, la libertad de todos los esclavos. La gente no se tenía que llamar, estaba prohibido decirle a la gente ni indio, ni aborigen, ni negro, ni mulato, eran peruanos. Peruanos. Y por el simple hecho de cualquier persona de pisar el territorio quedaba libre. Libertad de imprenta, total libertad de imprenta. Fue a las cárceles, trató de mejorar las cárceles porque eran, imagínate lo que son ahora, imagínate 200 años. Mejoró las cárceles. El teatro era una actividad muy mal vista. Bueno, él la realzó. Se preocupó por la educación, si bien con un sistema lancasteriano que no era lo mejor, porque el problema cuando vos querés educar a la gente, tenés que tener gente que pueda educar. Entonces él tenía el sistema lancasteriano donde uno que sabía entrenaba a otros 3, pero mediante la repetición, ¿no? Que no es lo mejor, pero bueno, no había otra forma de educar. Pero bueno, se ocupó de la educación. Él fundó la Biblioteca de Lima en una jornada de gala donde fueron los ministros, fueron todos, y él en uno de los discursos se dice que los libros son más importantes que nuestros ejércitos. O sea, imagínate lo que dice un militar en 1821. Él todos los meses, publicaba en la Gaceta Independiente de Lima las cuentas del Estado, todos los meses. No había computadora, no había máquina de sumar, todo a mano. Todos los meses presentaba ingresos, egresos, gastos, y todos los meses que él estuvo hasta el final, hubo superávit fiscal. ¿Qué significa? Que había más ingresos que gastos, que hoy es el gran problema argentino de hace 30 años, que tenemos un déficit fiscal impresionante. Entonces, hay tanto para digo, si no terminás más. Yo Él tenía... te pregunto, Sí. discúlpame Julio que te interrumpa. No, no, dale, dale, dale. Te escucho y no puedo evitar preguntarte qué nos pasó entonces de San Martín para acá, teniendo la posibilidad de haber tenido a alguien así, con esa brillantez, lucidez. ¿Qué nos pasa entonces después?
Y lo dijo San Martín, o sea, los que quieren vivir del Estado, y lo dijo en 1834, o sea, era gente, a ver, no solo San Martín, si hablas de Belgrano es otro tanto. Eh, es, es- y también, bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? De lo que digamos, nosotros nos conocimos por un chat en Facebook, donde una persona decía que Inglaterra nos ayudó, ¿no? Inglaterra no nos ayudó. O sea, y no es una postura mía, viste, antiimperialista, si payos, go home y todo eso. No nos ayudó. Y hay gente que todavía sigue pensando que nos ayudó. El préstamo Baring Brothers, que toma Rivadavia en 1824 o por ahí, nos tocó 100 años devolverlo. Y fue una estafa. Están los videos para el que quiera verlos de Owen Kripa, que fue un piloto en la guerra de Malvinas, que atacó el solo el desembarco inglés, Sí, sí, donde nosotros él habla. lo entrevistamos en nuestro canal y nos contó con lujo de detalle todo eso. Increíble, Owen. Sí, no, es increíble. Pero, y bueno, y ahí tenés, y él mismo, él te cuenta y es sabido que fue un préstamo, 1.000.000 de libras esterlinas, que vinieron 650.000, que no sé qué, y no nos quedó nada, y lo pagamos durante 100 años. Y hoy hay gente en Facebook, el fin de semana, diciendo, no, pero Inglaterra nos ayudó, porque nos hizo un aporte. No es un aporte, es un préstamo con intereses. Entonces, también hubo todo eso que nos jugó en contra, ¿no? Nos jugó en contra. Eh, yo creo que eso, y también no, eh, como que nuestras diferencias internas siempre nos jugaron en contra. Y aún hoy en día, ¿no? Hoy en día que el gobierno de Buenos Aires, el interior, eso también nos juega en contra. Bueno, no sé, ya eso es hablar de política interna, que a mí de eso mucho no me interesa porque nunca vamos a llegar a nada, ¿no? Pero, Julio, decime, yo la imagen que tengo de San Martín en sus últimos días es la que nos venden, por decirlo de alguna manera, si se puede usar esa mm, palabra, que murió solo, en pobreza, eh, lo presentan como un triste final. ¿Es tan así ese final que tuvo? no, a ver, en principio yo no estoy de acuerdo que haya sido pobre. Si bien tenés gran parte de la tierra, te dice fue pobre. Lo que pasa es que también, a ver, yo soy contador y hay gente que no entiende dos cosas diferenciadas. Una cosa es tener un problema financiero, otra cosa es tener un problema económico. Eh, Vos podés tener casas, autos y demás, pero si de un día para otro no te ingresa dinero, tenés un problema financiero muy grande, ¿no? Pero no significa que sos pobre. Y él en el momento tuvo un problema financiero muy grande, no tenía plata, no le entraba plata. Y aparte la diferencia entre la moneda de acá con la moneda de allá era muy grande, hasta que después le empezaron a llegar los fondos, más allá que tenía inversiones y demás. Pero nunca fue pobre. Y una cosa que la gente tampoco desconoce es, y te muestra también la confianza que se tenía en San Martín, ¿no? Cuando muere uno de sus amigos, es como yo te dijera, murió Bill Gates, ¿no? El mayor millonario de la Tierra, en ese momento era Aguado, que había sido compañero de armas él en España, lo fue a ver mientras San Martín estuvo allá, y cuando muere lo deja él como el albacea, el que se tiene que ocupar de la testamentaria, de administrar los bienes, separarlos y qué sé yo. Porque él sabía, este hombre, ese Bill Gates, si querés de aquella época, multimillonario te estoy diciendo, y se lo confió todo a San Martín. No, ni a su hijo, ni a su tío, ni a San Martín, porque sabía quién era. Y San Martín se tomó su tiempo, 1 año, 2 años, para hacer ese trabajo, eh, y, y, y ahí te demuestra también quién era él, ¿no? Era, ya te digo, se habían conocido en la guerra, cuando estaban en España, y se vieron, no sé, décadas después, ¿entendés? Pero no murió, pobre no murió, si bien él dijo también que hasta que no vino Aguado, pasó pobreza y qué sé yo, tal vez lo dijo para eh, elogiar un poco a Aguado y demás, pero eh, no fue pobre. Y solo no murió.
solo no murió, lo fueron. Primero que estuvo su familia hasta último momento con él. Eso no, estuvo siempre rodeado de su familia, él fue muy feliz porque siempre tuvo a su familia alrededor, a sus nietas, eh, incluso se hizo amigo del que le alquilaba cuando estuvo en uno porque fue pasando de lugar en lugar, y el que le alquilaba, donde él residía, se hizo muy amigo de él, porque San Martín era una personalidad. Lo iban a visitar de todo el que iba por Europa, argentino, de, de otras nacionalidades y demás, pasaba por San Martín porque lo querían conocer. Era, haciendo un paralelo, digamos, una de las personalidades más importantes de aquellas épocas, ¿no? Era no sé si una leyenda viviente y demás, pero Alberdi, Sarmiento, él se carteaba o lo visitaban también presidentes de México, cancilleres, o sea, no murió solo, no murió solo. La última de esta tarde fantástica que estoy pasando acá con vos, porque aparte es un placer escucharte, eh, y por supuesto agradecerte el tiempo que nos estás dedicando. Eh, cuando vos mirás para atrás todo esto que fuiste aprendiendo de San Martín y de todo lo que has descubierto y todo lo que has recopilado, todo lo que has escrito, incluso también tu trabajo y todo lo demás, eh, es, es, eh, ¿estás conforme con cómo nos presentan a San Martín cuando lo tenemos que estudiar en la historia argentina? Digamos, decís, ¿lo estudiamos así o desde tu perspectiva pensás que habría que estudiarlo o presentarlo de otra forma? No, yo creo que, a ver, no soy un súper fanático, a ver, yo soy una persona muy centrada y sé que, bueno, yo también tengo contacto con otros sanmartinianos y te dicen, no, San Martín hay que estudiarlo mucho más a fondo. Pero, a ver, esperá, digo, a ver, no mires el ombligo, porque para vos es fundamental. Pero la gente que, a ver, que no tiene para comer, que está tratando, que vivimos de crisis en crisis y demás, ¿viste? No le interesa tanto San Martín, ¿no? Al que le interesa, bienvenido sea, pero también a esa gente le tenés que dar otras herramientas para que se defienda en la vida, ¿no? Entonces, yo no soy ubicado en ese aspecto, ¿no? Eh, yo creo que está bien que te presenten y te den lo básico, mira, San Martín es esto, Belgrano, esto, y después vos, si tenés ganas y querés profundizar, eh, y como decía Pugliese, decía, el tango te espera hasta los 40 años. ¿Viste? Y acá de lo mismo, San Martín te espera hasta los 40 años. Después uno cuando es grande, que tiene quizás más tiempo y demás, eh, empieza a hacerse preguntas. ¿La Revolución de Mayo habrá sido como me la contaron? Y ahí empieza a investigar un poquito, y después se puede enganchar con Belgrano o con San Martín y demás. Yo creo que está bien que te den las herramientas que te dan, eh, y después, bueno, lo demás queda en uno. O sea, si no sería demasiado, viste, muy egocéntrico, uno, no, San Martín habría que estudiarlo durante 5 años, no. Lo que sí está bueno, por ejemplo, hace poco presenté un trabajo en el quinto Congreso Correntino Sanmartiniano, y un trabajo que se presentó hablaba de un colegio que hay en Corrientes con orientación sanmartiniana. Eso me pareció genial, ¿me entendés? O sea, donde tenés materias específicas de San Martín y sobre los valores de San Martín, y así como hay, por ejemplo, de orientación religiosa, donde vos vas estudiando, bueno, lo mismo, pero de San Martín. Eso me pareció genial. Y el que quiere va y lo hace, y eso sí sería un golazo, ¿no? Pero yo creo que el colegio te da las herramientas mínimas, obviamente te cuenta lo mínimo indispensable, pero que a vos te quede algunas cosas, yo creo que está bien, ¿no? Estaría bueno, ¿sabes qué? Que se cuente más San Martín en Perú, porque ahí conoces a quién era San Martín, conoces como estadista, cómo sería un gobierno de San Martín y toda. Lo que pasa es que también,
hay cosas que él hizo en Perú que después nuestro país no lo hizo. Entonces es muy difícil poner en un temario escolar algo que después vos ves que no se está haciendo. Entonces, bueno. Julio, yo te agradezco un montón, la verdad que me quedaría horas charlando con vos porque la verdad que es súper interesante escucharte, y apasionante también, y aparte se te escucha con mucha pasión, la pasión que sentís por el tema se transmite, y eso es fantástico. Ojalá que cuando pase esta pandemia y nuestra academia vuelva a las clases grupales como teníamos antes, esperemos que no pase mucho, podemos invitarte para que vengas y compartas un rato con nosotros, con los chicos, la verdad que está buenísimo escucharte y que nos enseñes tanto de esto que has investigado. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir con la gente esta noche? No, bueno, en principio, bueno, te agradezco mucho todo lo que me decís. Sí, realmente siento mucha pasión, pero también trato de ser objetivo, ¿no? Porque si no, ya te digo, si no, sí, San Martín hay que estudiarlo a fondo, que sí, no, a veces la gente la vida de la gente a veces pasa por otro lado, entonces trato de ser objetivo, así que, y sí, ojalá que después cuando pase toda esta pandemia nos podamos juntar. Yo tengo presentaciones ya hechas y preparadas, audiovisuales, donde hay videos sobre el combate de San Lorenzo, sobre San Martín en Perú y demás, que, bueno, lo puedo compartir con toda tu gente y demás. No, en cuanto si, digamos, faltó alguna pregunta y demás, no, me encanta poder charlar y poder divulgar la idea, eh, los ideales sanmartinianos, ¿no? Lo único que hay que pensar que uno a veces está hablando de 200 años atrás, las cosas eran diferentes, los valores morales eran diferentes, y uno no pretende que sea exactamente como en aquella época, pero sí por lo menos tener la esencia, ¿no? San Martín es una figura, lo que hay que entender es una figura adelantada a su época, totalmente adelantado a su época y amado por su propia gente. Eso es lo importante que se sepa y que siempre lo único que le interesó fue el bien común y no el bien propio. Creo que eso es lo más importante. Siempre fue por el bien común y nunca fue un ególatra y yo esto y yo el otro. Fue una personalidad muy humilde, y generalmente la gente muy humilde son los más grandes. Ese creo que es un gran ejemplo. Así que bueno, con gusto a tu disposición para otra charla en otro momento, si querés, con mucho gusto, porque quedaron millones de cosas por decir. Y nosotros con ganas de escucharte, así que seguramente te vamos a volver a convocar, y ojalá que cuando podamos, te podamos recibir acá en la escuela con los chicos y compartir un rato con vos, sería genial, porque además a uno le surgen un montón de preguntas, de cosas que van surgiendo, y obviamente siempre uno se queda con ganas de saber más y de aprender más, que está tan bueno, sobre todo en los tiempos que corren, no tiempos tan difíciles. Julio, yo no Sí, tengo más que palabras. Sí, a ver. Una cosita más, porque dije, me vas a preguntar algún libro de San Martín y te quiero recomendar Dale. este. Creo que se ve al revés, porque No, ahí lo estamos viendo al derecho, está okay. Perfecto. Dice San Martín con un signo de pregunta. Es de Favaloro. Ajá. Entonces está bueno, es un librito chiquito, económico, se consigue en todos lados, es una edición de bolsillo. No es un historiador, Favaloro, pero justamente uno muchas veces cuando hace las cosas con pasión, puede a veces encontrar resultados o lograr resultados mejores que lo que pudo hacer un gran historiador. Este es un librito chiquitito escrito por Favaloro, de 250 páginas, muy chiquitito, tamaño, esto es una virome, un tamaño muy chiquito. Es recomendable para tener una idea general de lo que fue San Martín, y escrito por alguien que no es historiador, ¿no? Eso, dije, seguramente me va a preguntar algún libro, bueno, ese es el que recomiendo, más que nada también porque es edición de bolsillo y me pareció muy interesante. Buenísimo, me encantó, buenísimo.
Julio, Bárbaro. te decía, no tengo más que palabras de agradecimiento, espero que te vuelva a repetir, cuando esto pase te podamos convocar para que nos vengas a visitar, agradecerte este tiempo que te has tomado con nosotros y bueno, y eso, gracias, infinitas gracias. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, a tu disposición para cuando quieras volver a hablar. Un fuerte abrazo, Julio, cuídate. Gracias, igualmente.